caso son la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica en el paciente pediátrico. Bueno, para empezar un poco a hablar acerca de estas dos alteraciones electrolíticas en sí, tenemos que ver primero que a nivel del organismo hay un cierto grado de equilibrio ácido-base, la cual se va a relacionar con la conservación de las concentraciones normales tanto de ion hidrógeno, principalmente del ion hidrógeno en los líquidos del cuerpo. Y esto es debido a que un aumento o una disminución de estos iones hidrógeno a nivel del organismo va a conllevar a una concatenada serie de desbalances electroquímicos. Por lo tanto, el tema de lo que es el equilibrio ácido-base es importante. Y este equilibrio se va a lograr a través del uso de amortiguadores en los líquidos tanto extracelulares e intracelulares, mediante mecanismos respiratorios, y también a través de mecanismos renales. En este caso, los mecanismos respiratorios mediante excreción del dióxido de carbono, y en los casos renales, que se van a encargar de reabsorber tanto bicarbonato y secretar iones hidrógeno. Ahora, para hablar en este caso de la concentración del ion hidrógeno en el organismo, vamos a ver que esta concentración a nivel de los líquidos corporales es sumamente baja, por lo que se calcula que tiene un aproximado en sangre arterial de 4 por 10 a la menos 9 equivalentes por litro, es decir, 40 nanoequivalentes por litro. Eso va a equivaler a una millonésima parte de lo que es las concentraciones de otros tipos de electrolitos como el sodio, potasio, cloro y el ion bicarbonato, ¿ya? Por lo tanto, para hablar de concentraciones sumamente bajas, lo que se hace es utilizar el término pH, que es el potencial hidrogenión, el potencial iones hidrógeno de los líquidos corporales. Y esta regulación de estas concentraciones de hidrógeno a concentraciones tan bajas va a ser importante porque una función celular normal va a mantener una función celular normal debido a la alta reactividad, en este caso de los iones hidrógeno, por ejemplo, con las proteínas. Ahora, debido a que es difícil trabajar con números tan pequeños, esta concentración de iones hidrógeno se va a expresar a través de una función logarítmica, que es justamente lo que llamamos pH, que es el potencial de hidrogenio, en la cual el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, la cual ya sabemos que es 40 por 10 a la menos 9 equivalentes por litro. Y esta, bueno, a base de cálculos matemáticos, se sabe que da como resultado que tenemos un potencial de hidrogenión, en este caso de la sangre arterial, que es igual a 7.4. Y esto va a variar en valores normales de un pH de 7.35 a 7.45 en el organismo. Ojo, sangre arterial, porque sangre venosa y así como la orina o otros líquidos corporales tienen otro tipo diferente de pH, de equilibrio de pH. Ahora, y esta relación entre la concentración de hidrogeniones y el pH no va a ser lineal, sino va a ser una relación logarítmica, tal como se evidencia acá en la gráfica. ¿Y esto qué va a significar? Que los cambios de cierta magnitud en el pH no van a reflejar los cambios en la misma magnitud en la concentración de hidrogeniones. Y va a mantenerse una relación inversa entre el incremento del valor de pH y la disminución y la variación en la concentración de hidrogeniones. Como por ejemplo acá en el gráfico, que se ve que mientras más reducción de los iones hidrógeno, la concentración de iones hidrógeno en el organismo, el pH va a tender a aumentar. Mientras que lo contrario, si es que hay un aumento en la concentración de hidrogeniones en el organismo, el pH va a tender a disminuir. Ahora, pasando a otros términos, vamos a hablar pues, de qué es un ácido y qué es una base. En este caso, un ácido es una sustancia ácida, es considerada como ácida cuando al añadirla a una solución, esta va a generar un incremento en la concentración de hidrogeniones y todas las otras variables independientes en la solución permanecen constantes. Mientras que una base va a ser una sustancia la cual al añadirla, esta va a generar una disminución en la concentración de iones hidrógeno y todas las otras variables independientes son constantes. Es decir, de un ácido, una sustancia va a ser ácida por la capacidad de brindar hidrogeniones al momento de su reacción. Mientras que una base se va a encargar de que al entrar en contacto con la interacción con los líquidos corporales va a receptar iones hidrógeno para su posterior disminución. Ahora, en cuanto a la fisiología de este equilibrio ácido-base, vemos, como dije anteriormente, hay tampones, hay amortiguadores, hay sistemas
a base de dióxido de carbono y a base de bicarbonato, van a existir todas en un equilibrio a nivel del organismo. Ahora, esto justamente de acá, esta equilibrio ácido-base, ¿por qué se va a llevar? Debido a que hay una producción continua de ácidos en el organismo, no solamente a nivel metabólico, ya que a nivel metabólico, tanto situaciones como la hipoxia, por ejemplo, la glucosa va a metabolizar más hidrógenos, más producción de lactato, y posteriormente va a haber mayores cantidades de ácidos como el beta-hidroxibutirato, posteriormente van a metabolizar hidrogeniones, sino que también a nivel respiratorio, producimos mayor cantidad de hidrogeniones y mayor cantidad de ácidos volátiles, como por ejemplo el dióxido de carbono, que se va a producir en el organismo de 10.000 a 20.000 mil equivalentes por día. Y en el metabolismo de aminoácidos de nivel sanguíneo, que contienen sulfuro y aminoácidos catiónicos, se va a producir al día 50 a 100 mil equivalentes por día de ácidos. Es por eso que ante esta gran cantidad de producción de ácidos, el organismo genera diferentes amortiguadores para poder hacer que estos ácidos se mantengan en un equilibrio, tanto disminuyendo la cantidad de iones de hidrógeno que producen y a su vez excretando la mayor cantidad que se pueda de iones de hidrógeno para mantener un equilibrio. En este caso, vamos a ver que esas defensas contra los cambios de la concentración de hidrogeniones se van a llamar sistemas amortiguadores ácido-base, que son sistemas pues a base de proteínas, ácidos y bases débiles que van a interactuar de forma rápida, o sea, van a ser los sistemas amortiguadores más rápidos y más rápidos para poder cambiar para poder tolerar los cambios de concentración de hidrogeniones. En segundo lugar, tenemos a los sistemas de respiración en base a la movilización de más dióxido de carbono a través de la respiración, la cual va a ser una segunda línea de amortiguación, puesto que a diferencia del sistema amortiguador ácido-base, que demora minutos, de segundos a minutos, que usamos a nivel de respiración, va a amortiguar los cambios de hidrogeniones en un plazo de horas a días. Y por último, en el caso de los riñones, a través de la excreción de iones de hidrógeno o reabsorción de bicarbonato, vemos que este es el sistema de amortiguación que más va a demorar en hacer efecto, porque demora de días hasta semanas incluso. Ahora, estos sistemas de amortiguadores, ¿qué son? Son soluciones de dos o más compuestos que evitan la producción de cambios intensos en la concentración de hidrogeniones, cuando a la solución se le añade ya sea un ácido o una base. Entonces, este sistema amortiguador debe estar formado ya sea por un ácido débil o por una sal fuerte de dicho ácido, que va a funcionar como base con la función de amortiguar tanto un ácido como una base. Es decir, este amortiguador se va a llamar sistema amortiguador porque va a interactuar con los iones hidrogeniones que incrementan en el organismo, produciendo en este caso una unión entre el ion hidrogenio y el amortiguador, con el fin de que haya disminución de la concentración de hidrogenio puro a nivel del organismo. Estos sistemas amortiguadores son de tipo buffer, que van a estar tanto en el compartimento extracelular como intracelular. A nivel del compartimento extracelular tenemos pues el sistema buffer bicarbonato CO2, a nivel del plasma y el líquido intersticial tenemos el buffer hemoglobina que se presenta en los hematíes, los buffers a base de proteínas plasmáticas y a través de fosfato. Mientras que en el compartimento intracelular también tenemos otros sistemas que son básicamente sistemas de hemoglobina, fosfato monosódico disódico y las proteínas intracelulares, de las cuales, bueno, es todo un tema que demoraría bastante tiempo, por lo cual nos vamos a concentrar principalmente en los más importantes, que en este caso son el sistema amortiguador bicarbonato y el sistema amortiguador respiratorio. En este caso, el sistema amortiguador bicarbonato está formado principalmente por la mezcla de ácido carbónico y bicarbonato de sodio, la cual va a representar el 75% de la capacidad buffer total de la sangre. ¿Y por qué es importante? Porque en este caso el ácido carbónico, que es un ácido muy débil, su disociación va a ser muy poca, 999 partes por mil, y se disocia rápidamente en dióxido de carbono y agua. Su componente ácido, en este caso el CO2, es gaseoso y muy difusible, por lo que permite una modificación muy rápida de sus niveles mediante la respiración. Entonces, este sistema amortiguador bicarbonato
si es que a nivel experimental, esto ya en base a experimentos con animales, se ha visto que si es que se añade ya sea un ácido fuerte, en este caso el cloruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico o una base fuerte como el hidróxido de sodio, vemos que va a ocurrir una disociación primero en este caso, si es que unimos el bicarbonato con el hidrógeno, se forma ácido carbónico y posteriormente se va a disolver tanto en agua como en dióxido de carbono. Y posteriormente este dióxido de carbono se termina diluyendo a través de las membranas alveolares pulmonares para posteriormente excretarse como CO2. Mientras que si es que se añadiera una base fuerte como el dióxido de sodio, esta se va a juntar con el ácido carbónico del organismo generando bicarbonato de sodio y posteriormente agua. Esto con el fin, por decirlo así, de mantener en equilibrio tanto la concentración de hidrogeniones como la concentración de bicarbonato en este caso. Y el CO2 en presencia de la anhidrasa carbónica, que es una enzima que se encuentra muy presente tanto en los alveolos, en las membranas alveolares a nivel pulmonar y las membranas tubulares a nivel del riñón, se va a hidratar de la siguiente forma. Es decir, al interactuar el CO2 con el agua, va a formarse el ácido carbónico y este a su vez va a diluirse tanto en hidrogeniones como en bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un aumento de la concentración de hidrogeniones? El aumento de la concentración de hidrogeniones va a conllevar a que esta reacción pase de ser del centro hacia la mano izquierda, convirtiéndose en ácido carbónico y posteriormente en agua con dióxido de carbono que se va a terminar excretando a nivel respiratorio. Sin embargo, si hubiera un aumento de la concentración de bicarbonato, esto va a terminar produciendo que el ácido carbónico, este aumento de la concentración de bicarbonato va a terminar produciendo más ácido carbónico, como vimos en la ecuación inicial, y posteriormente va a terminar yéndose la ecuación hacia la derecha, diluyéndose posteriormente en hidrogeniones más bicarbonato, y estos van a terminar excretándose ya sea a nivel renal. Entonces, como vimos, esta relación entre el potencial de hidrogenión y las concentraciones de bicarbonato, de ácido carbónico en el espacio extracelular, se van a expresar mediante una ecuación que ya está establecida ya mediante diferentes estudios químicos llamada la ecuación de Henderson y Hasselbalch, en la cual el pH va a estar determinado por un potencial de disociación que se va a sumar al logaritmo de la división de bicarbonato sobre el CO2 por una constante que es 0.03. Ahora, este diverso cálculo matemático reemplazando valores, en este caso el valor normal de bicarbonato que se establece como 24 y el valor normal de CO2 como 40, en este caso 24 miliequivalentes por litro y PCO2 40 milímetros de mercurio, reemplazando valores, al final tenemos en cuenta de que el pH es igual, sale igual a 7.4. Y sabemos que un pH de 7.4 en el organismo equivale a una concentración de hidrogeniones de 40 nanomoles por litro, o nanoequivalentes por litro. Entonces, esta relación entre el pH y la concentración de hidrogeniones se relaciona mediante estos valores. Es decir, un valor neutro, de lo que llamamos neutro, de un pH de 7.4, en la cual la concentración de hidrogeniones normales debe ser de 40 nanomoles por litro, o nanoequivalentes por litro, vemos que puede haber disminución del pH o aumento del pH. Y esto va a equivaler a un aumento de la concentración de hidrogeniones o una disminución en la concentración de hidrogeniones. Entonces, de esto se deduce que un aumento de la concentración de bicarbonato va a elevar el pH y lo va a desplazar hacia el lado alcalino. Y un aumento de la concentración de CO2 va a disminuir el pH y lo desplaza al lado ácido. Es decir, que la predominancia en este caso de los iones de bicarbonato van a generar una alcalemia a nivel del sistema ácido-base, lo cual va a producir una elevación del pH. Es decir, el pH, mientras a mayor elevación del pH, va a tender a la alcalemia, mientras que una disminución en la concentración, en la disminución del valor del pH va a equivaler a una acidemia. Y para hablar posteriormente tenemos la regulación respiratoria del equilibrio ácido-base, la cual, como dije, es la segunda línea de defensa y va a amortiguar el pH a base de ya sea eliminar o retener el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono procedente del metabolismo se va a mover hacia el plasma y después se va a disolver de acuerdo con la presión parcial de CO2 que se encuentra en el organismo a nivel pulmonar, se va a hidratar a bicarbonato en mínima cantidad y también pasa a la hematía y puede disolverse, hidratarse a bicarbonato y unirse a la hemoglobina.
Ahora, este CO2 es un gas soluble en líquidos corporales y bastante difusible, es 20 veces más difusible que el oxígeno y se mueve por gradientes de concentración. Ahora, vemos que en este caso la regulación respiratoria, la presión parcial de esta presión parcial de CO2, conforme va a aumentar dependiendo del aumento de iones hidrogeniones, va a generar posteriormente un aumento en la ventilación alveolar. Es decir, si es que hay una producción, hay un incremento de la presión de hidrogeniones que a su vez va a generar un aumento de la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, esto va a generar a que a nivel cerebral comande una orden de ventilación alveolar, que es decir, va a aumentar la cantidad de respiraciones. Esto con el fin de barrer mayor cantidad de CO2 que se está produciendo. Por lo tanto, si el pulmón no responde o hay una disminución de la ventilación alveolar con una producción normal de CO2, este CO2 se va a terminar acumulando. Y cuando se saturen los mecanismos buffer, va a aumentar la presión de CO2 y el ácido carbónico, produciéndose lo que llamamos acidosis respiratoria. Y en cuanto a la regulación renal, el riñón va a terminar regulando tanto la excreción de iones de hidrógeno y hace que la concentración de bicarbonato permanezca dentro de los límites apropiados. Esto a, se va a llevar a cabo mediante tres pasos básicos, que son secreciones, ya se puede secretar iones de hidrógeno, puede reabsorber a nivel tubular el bicarbonato, que principalmente se encontraba filtrándose a nivel del glomérulo, y la regeneración de bicarbonato gastado en la neutralización del ácido fijo mediante la eliminación de hidrogeniones. Ahora, esta reabsorción tubular del bicarbonato filtrado a nivel del glomérulo, eh, originalmente todo lo que era el bicarbonato a nivel del plasma se va a filtrar en el glomérulo. Un 85 a 90% de este se va a realizar en el túbulo proximal en los primeros milímetros de este segmento y después de un 10 a 15% restante se van a reabsorber en segmentos más distales a nivel de los túbulos colectores medulares más externos. Ahora, en el caso de las alteraciones del equilibrio ácido-base, se puede observar que va a haber un cambio en el pH extracelular, es decir, a nivel de la sangre, cuando la función renal o respiratoria se encuentra alterada o cuando la carga de ácidos o bases, como vimos anteriormente, va a sobrepasar a la capacidad de excreción de estos ácidos y bases. Entonces se va a denominar, como dije anteriormente, acidemia al descenso del pH sanguíneo, que va a equivaler a un incremento de la concentración de hidrogeniones. Y la alcalemia también va a llevar a una elevación del pH sanguíneo o equivalente a una reducción de la concentración de hidrogeniones. Por otra parte, la acidosis y lo que los términos llamados acidosis y alcalosis se van a referir a los procesos que tienden a bajar o a elevar el pH respectivamente. Entonces, vemos que a nivel arterial y venoso tenemos unos valores normales, tanto de pH, concentración de hidrogeniones, presión de CO2 y concentraciones de bicarbonato, en la cual a nivel arterial, como vimos anteriormente, hay valores de 735 a 745, o según esta biografía, de 737 a 743 en cuanto al pH. En cuanto a la concentración de hidrogeniones, de 37 a 43, en la concentración de CO2 en cuanto a milímetros de mercurio va a ser de 36 a 44, algunas bibliografías dicen 35 a 45, y concentración de bicarbonato de 22 a 26. Y esto a nivel venoso también tiene sus valores normales. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque al momento de obtener la gasometría arterial, vas a poder identificar mediante estos valores si es que primero, en cuanto a la interpretación de la gasometría, si es que el pH está a nivel de acidemia o alcalemia, y si es que en base a esta acidemia o alcalemia, cuál es el trastorno primario, cuál es la alteración primaria que va a conllevar a esta acidemia y alcalemia, ya sea si es que es a nivel respiratorio o a nivel metabólico. Y es justamente lo que habla la siguiente tabla, en la cual son las características de las alteraciones primarias del equilibrio ácido-base. Es decir, hablamos de una acidosis metabólica cuando hay una disminución del pH secundaria a un aumento de la concentración de hidrogeniones. Esto va a llevar como alteración primaria a una disminución de la concentración de iones de bicarbonato y como respuesta compensatoria una disminución de la presión parcial de CO2. Y luego llamamos alcalosis metabólica a todo lo contrario, cuando hay un aumento en la concentración de pH, esto debido a un aumento de la concentración de iones bicarbonato o una disminución de los iones hidrógeno, que va a llevar en respuesta compensatoria un aumento de la presión de CO2. Esto con el fin de poder mantener un equilibrio entre ácidos y bases. Y también de la misma forma con la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Y tenemos también
respuestas compensatorias tanto a nivel renal como respiratoria de los trastornos primarios del equilibrio ácido-base. En este caso, el tema que ha tocado, la acidosis metabólica, vemos que ante una disminución inicial de la concentración de bicarbonato, que va a equivaler a una acidosis metabólica, en respuesta compensatoria va a haber un descenso de la presión de CO2. Pero este descenso va a ser de que por cada 1.2 milímetros de mercurio de caída de la PCO2 va por cada descenso de un miliequivalente de bicarbonato va a haber una caída de 1.2 milímetros de mercurio de la presión parcial de CO2. Y en una alcalosis metabólica, si hay un incremento de la concentración de bicarbonato, vemos que por cada incremento de un miliequivalente de bicarbonato va a descender la presión parcial de CO2 a 0.7 milímetros de mercurio. ¿Y esto por qué es importante? Porque de todas maneras, al momento de interpretar la gasometría arterial, vemos primero el pH, si es que el pH está en alcalemia o acidemia. Si está en este caso, es acidemia, vamos a ver ya, si es acidemia, va a haber una disminución de la concentración de bicarbonato. Entonces, vemos que puede haber ya sea un aumento de la concentración de CO2 o una disminución de la concentración de bicarbonato. En este caso, si es metabólica, va a corresponder a una disminución de la concentración de bicarbonato. Entonces, esta concentración de bicarbonato, ¿cuán descendida está? Y si es que, la siguiente pregunta que nos hacemos es si hay un mecanismo compensatorio adecuado a nivel respiratorio para poder mantener un equilibrio ácido-base, para poder dar tendencia al equilibrio ácido-base. Y por lo tanto, vemos que si es que hay un descenso adecuado de la presión de CO2 en relación a lo que es el incremento del bicarbonato, podemos ver si es que hay una compensación adecuada a nivel respiratorio y así de la misma forma, si es que es el trastorno primario respiratorio, ver si la compensación metabólica también es adecuada. Ahora, pasando al tema en sí, ¿qué es una acidosis metabólica? Como dije, como mencionamos en la parte de fisiología, es una anomalía bioquímica definida por un aumento de la concentración de iones de hidrógeno en sangre o una reducción en la concentración de bicarbonato sérico. Y es un proceso que se puede llevar a cabo ya sea de forma aguda o crónica y va a ser secundario a una amplia gama de trastornos médicos subyacentes. La etiología de la acidosis metabólica es diversa. Va a haber un aumento de la concentración de ácidos, ya sea debido a que hay una mayor generación de los ácidos, ya sea porque hay una producción endógena o una ingesta o una administración exógena de ácidos, o una disminución de estos ácidos a nivel de la excreción de los ácidos a nivel renal. A su vez, también puede haber pérdidas de bicarbonato a través ya sea a nivel intestinal o nivel renal, y también puede ocurrir esta acidosis metabólica a través de una dilución de las concentraciones séricas de bicarbonato, ya sea mediante soluciones que no contengan, ya sea que no contienen bicarbonato, acetato, lactato, o un aumento resultante en las concentraciones de hidrogeniones a nivel de la sangre. Vemos, por ejemplo, en esta tabla que hay una gran cantidad de entidades médicas que pueden producir acidosis metabólica. En este caso, eh, nosotros la dividimos principalmente en aquellos que son anion gap elevado y anion gap normal. En el caso de anion gap elevado, que posteriormente voy a hablar acerca de ello, vemos que hay ya sea la acidosis láctica que se produce por cuadros de shock, falla cardíaca, hipovolemia o hipoperfusión, desórdenes mitocondriales que son mucho más raros, o errores innatos de metabolismo que también son mucho más raros y diversos. La cetoacidosis, en este caso, un ejemplo clásico es la cetoacidosis diabética, que siempre va a generar acidosis metabólica. Bueno, y errores innatos de metabolismo, donde hay una gran cantidad de enfermedades que pueden producir acidosis metabólica. Y, como dije anteriormente, puede haber también una ingesta de ácidos. No solamente va a haber una producción, sino también una ingesta exógena, en este caso de ácidos, que se va a encontrar, por ejemplo, en las intoxicaciones, intoxicación por etanol, envenenamientos, envenenamientos por hierro, administración inadecuada de medicamentos como por ejemplo la metformina, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o la intoxicación por salicilatos. Y otras entidades un poco más comunes como son las fallas renales, la rhabdomiolisis pasiva o el síndrome de lisis tumoral. Y en cuanto a los que no alteran el anion gap, tenemos a los que son causadas por pérdidas, ya sea gastrointestinales, como por ejemplo las diarreas, el uso o abuso de laxantes, las fístulas, el aumento de gastos de la unidad de fístulas entéricas, o pérdidas renales, como por ejemplo las pérdidas de bicarbonato, que se encuentra por ejemplo en la cirrosis tubular renal proximal, o aquellas que son secundarias
a una administración de medicamentos que te produzca pérdidas de bicarbonato, como por ejemplo la acetazolamida, el topiramato, o injuria tubular proximal que cause secundaria a ingesta de algunos nefrotóxicos, como por ejemplo la aminoglicosio, cisplatino, tenofovir, sidofovir. Y también va a haber una disminución de la secreción de ácidos hidrogenianos, que también se puede ver en la acidosis tubular renal o en la falla renal temprana. Ahora, como dije, el anion gap va a ser una brecha aniónica entre lo que es la diferencia entre la concentración de cationes menos la concentración de aniones. La fórmula principal es la suma del sodio con el potasio restada con la suma del bicarbonato con el cloro. Es decir, este término de anion gap se va a basar en el principio de electroneutralidad de los líquidos corporales, en la cual se dice que toda sustancia tiende al equilibrio en cuanto a cationes y aniones. Y este anion gap va a tener un valor a nivel de los líquidos corporales entre 8 a 12. Y cuando hablamos de mayores de ese valor, se trata de anion gap elevado, es decir, que hay eso va a equivaler a que va a haber una sobreproducción de ácidos endógenos, o puede haber una excesiva ingesta de ácidos exógenos, o puede haber una acumulación de ácidos debido a la incapacidad del riñón para poder excretar estos ácidos en cantidades suficientes para mantener concentraciones séricas normales de bicarbonato. ¿Esto dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, en las intoxicaciones por metanol, pacientes con uremia, con falla renal aguda o falla renal crónica, cetoacidosis diabéticas, en los errores innatos del metabolismo, producción de ácido láctico, aumentos de producción de ácido láctico o intoxicación por salicilatos o etilenglicol. Aquellos que tienen un anion gap normal, es decir, que la brecha aniónica se mantiene entre 8 a 12, ocurre con una pérdida principalmente del bicarbonato sérico, que va a corresponder con un aumento concomitante del cloruro, es decir, va a haber una acidosis metabólica de tipo hiperclorémica. Y esto se debe considerar en las siguientes causas, por ejemplo, en el caso de la parte pediátrica, en el caso de las pérdidas gastrointestinales, debido a sucesos como diarreas o drenaje de intestino delgado, o, o drenaje central del páncreas que provocan una reducción significativa de las concentraciones séricas de bicarbonato, las pérdidas renales de bicarbonato o la incapacidad de poder acidificar la orina, como se observa en las enfermedades como la acidosis tubular renal, que conducen posteriormente a una acidosis metabólica de tipo hiperclorémica. Y también algunos inhibidores, en este caso los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como son la acetazolamida, van a disminuir la conversión del ácido carbónico en agua y dióxido de carbono a nivel del túbulo renal, del borde en cepillo, lo que va a provocar pérdidas de bicarbonato y posteriormente acidosis metabólica. Las manifestaciones clínicas en la acidosis metabólica van a ser un poco diferentes dependiendo si es una causa aguda o una causa crónica. En la parte aguda, el paciente puede estar taquineico, con una respiración bastante profunda, la cual la conocemos como respiración de Kussmaul. Va a haber alteraciones del sensorio, en este caso confusión mental, va a haber letargo, puede haber convulsiones dependiendo de la gravedad de la acidosis metabólica o del compromiso de los electrolitos que lo secunden. Va a haber ataxia, hipotonía o debilidad muscular. Y puede haber un riesgo de arritmias o disfunción miocárdica si es que la acidosis metabólica es severa. Por ejemplo, si un pH es menor de 7.1, ya llega a haber compromiso cardíaco, presentándose ya sea arritmias o disminución de la función cardíaca. Y en cuanto a la acidosis metabólica crónica, se va a ver un paciente completamente asintomático. Ahora, esta acidosis metabólica crónica se puede encontrar en pacientes, por ejemplo, que tengan de todas maneras una falla renal crónica, es decir, pacientes que toleren de por sí grandes cantidades de ácidos en el cuerpo, en la cual el riñón ya va a tener una falla moderada, completa, de lo que es el equilibrio de los electrolitos y del equilibrio ácido-base, en la cual, si bien puede estar asintomáticos, puede haber también debilidad musculoesquelética, va a haber pobre crecimiento, incluso desmineralización ósea, porque también tenemos que tener en cuenta que a nivel óseo también existe un buffer o un amortiguador que va a interactuar ante gran cantidad de ácidos, va a terminar manifestándose metabólicamente de forma crónica a nivel de la desmineralización ósea, es decir, va a terminar reabsorbiendo calcio a nivel del hueso, terminando posteriormente desmineralización,
y esta reabsorción ósea posteriormente se va a metabolizar a nivel de la orina, manifestándose como hipercalciuria, que va a llevar posteriormente a litiasis renal o nefrocalcinosis. Ahora, en este cuadro tenemos, bueno, un algoritmo de cómo se hace la evaluación, principalmente en el paciente con acidosis metabólica, en la cual vemos principalmente confirmamos que esté el paciente en acidemia, en este caso con un pH menor de 7.35, en la cual sí, ahí el paciente ya está en acidemia, y si es que y evaluar primero cuál es el trastorno primario, si es que es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Si es que es una acidosis metabólica, se evalúa si es que el anion gap sérico se encuentra normal o si se encuentra elevado. Si el anion gap se encuentra elevado, debemos identificar cuál de las diversas patologías puede causar un anion gap elevado. Y después, después de la evaluación inicial, después de la anamnesis, el examen físico y obtener un perfil metabólico del paciente, es decir, ya sea a base de dosaje de electrolitos séricos, glucosa y del nitrógeno ureico, la urea en sangre, vamos a hacer unidad clínica con todos los demás datos del paciente. Es decir, sea una historia de poliuria y justo que le toman el hemoglucotés y sale con hemoglucotés más de 200, se va a sospechar de una cetoacidosis diabética. Por lo tanto, se va a realizar el manejo de la cetoacidosis diabética para poder manejar la acidosis metabólica de primera mano, en este caso mediante la insulina, infusión de insulina. Si junto con la acidosis metabólica vemos un paciente que tiene hipoperfusión tisular o tiene signos de shock, es probablemente que la acidosis metabólica sea secundaria al cuadro de shock. Por lo tanto, va a haber un lactato elevado que sea consistente con este cuadro clínico, y bueno, ahí queda a ver cuál es la etiología del shock, si es que es un shock hipovolémico, si es un shock cardiogénico, distributivo o séptico, por ejemplo, en la cual ya va a va a conllevar a que nosotros hagamos el manejo propio del shock. Y manejando el shock en diversas etapas, puede llegar a corregir la acidosis metabólica. En este caso, tenemos que evaluar pues, si es que hay cultivos positivos, si necesitamos cobertura al paciente con antibióticos, o si es que hay evidencia de falla cardíaca, ya sea a través de ecocardiograma o del examen físico. Si es que es un paciente con trastornos neurológicos, inestabilidad cardiovascular, y vemos que también hay elevación tanto del ácido láctico, del ácido pirúvico, podemos enfrentarnos a una sospecha de un error innato del metabolismo. En sus diversas patologías, ya sea un desorden mitocondrial, por ejemplo, que nos va a llevar posteriormente a ejecutar un plan de trabajo que determine qué tipo de error innato del metabolismo es y cuál va a ser su manejo posterior. Si hay una historia de ingesta de alguna sustancia desconocida que esté produciendo acidosis metabólica, tenemos que calcular el gap osmolar, en la cual si el gap osmolar va a terminar siendo normal, esta va a corresponder con alguna ingesta de toxinas como el hierro, el cianuro, salicilatos, cocaínas o anfetaminas. Y si es que el gap osmolar se encuentra elevado, va a haber se va a corresponder con aumento de toxinas como el metanol, etilenglicol o el etanol. Si hay historia, por ejemplo, de injuria por accidentes, en este caso por accidentes que puedan comprometer, ya sea mediante traumas de órganos o de vísceras, podemos presumir la rhabdomiólisis, la cual va a ser consistente con un ácido láctico elevado, y posteriormente, si es que se confirma la rhabdomiólisis, hacemos el diagnóstico, hacemos el manejo, principalmente la protección, las medidas de nefroprotección, ya que estas van a alterar mucho a nivel renal. Y si tenemos una creatinina y urea elevada, junto con la acidosis metabólica, vemos que podemos estarnos enfrentando a una falla renal, es decir, a una injuria renal que puede ser ya sea aguda o crónica. Y si es que el anion gap está normal, esto puede corresponder con un paciente que haya tenido pérdidas gastrointestinales, como por ejemplo a través de diarreas, o a través de diarreas o a través de alto gasto a nivel de las ostomías que tenga. Y si es que tiene esta historia de pérdidas gastrointestinales, esto corresponde a una pérdida de bicarbonato a nivel gastrointestinal. Y también se puede analizar el anion gap urinario, en la cual, si es que se encuentra negativo, puede corresponder también con una pérdida gastrointestinal o una enfermedad llamada acidosis tubular renal, o si es positivo, también puede corresponder con una acidosis tubular renal, pero ya
como una entidad diferente, ya sea si es una acidosis tubular renal a nivel proximal que va a generar pérdida de bicarbonato o una acidosis tubular renal distal que va a corresponder con una alteración en la excreción de amonio. Y bueno, el manejo, como mencioné en las diversas fases del algoritmo, el objetivo principal del tratamiento de la acidosis metabólica va a estar dirigido a revertir el proceso fisiopatológico subyacente. Es decir, si el paciente está chocado, si el paciente tiene acidosis metabólica y está chocado, el manejo va a ser el manejo propio del shock. Si el paciente está con injuria renal aguda y está con acidosis metabólica persistente, el manejo va a ser el manejo de la injuria renal aguda, ya sea a través de hidratación o por último, si es que si no revierte con el tratamiento médico, llegar incluso a la diálisis. Si es que el paciente expuesto a sustancias que terminen produciendo dosis metabólica, el manejo va a ser la desintoxicación de ese tipo de sustancias. Es decir, el manejo va a ser etiológico en la gran mayoría de casos. Y dependiendo también si la acidosis metabólica es aguda o crónica, ¿ya? Puede llegar a la terapia de reemplazo renal, como dije, en los pacientes con injuria renal aguda, llega incluso hasta la diálisis. La infusión de bicarbonato de sodio como manejo del tema de la acidosis metabólica es controversial en realidad. Hay muy pocas indicaciones y bastante específicas de cuándo usar bicarbonato de sodio endovenoso para corregir una acidosis metabólica. Se puede usar, por ejemplo, en casos de injuria renal aguda o enfermedad renal crónica. Es más frecuente utilizarlo en enfermedad renal crónica porque sabemos que ahí va a haber una producción constante de ácidos y va a haber una retención constante de ácidos y de producción de hidrogeniones a nivel del organismo. Este, Incluso si es que hay un pH que es amenazante para la vida, por ejemplo, menor de 7.2, también se podría valorar reponer, en este caso, mantener el equilibrio ácido-base a través de la inclusión de bicarbonato de sodio. Y en cuanto a reanimación cardiopulmonar, definitivamente no está recomendado su uso, salvo en situaciones muy específicas. Por lo general no se utiliza mucho la inclusión de bicarbonato. En cuanto a el lado contrario de la acidosis, en este caso la alcalosis metabólica, como segundo tema, se va a caracterizar por un déficit primario de lo que es la concentración de hidrogeniones extracelulares de un origen no respiratorio. Es decir, ahorita estamos viendo todo lo que es la parte metabólica, la parte de respiratoria, como ya lo mencioné en clases anteriores. Y en el caso de la alcalosis metabólica, puede originarse en una ganancia sea de bicarbonato o en una pérdida primaria de hidrógenos. Y así como la acidosis metabólica tenía sus valores a nivel de pH y a nivel de hidrogeniones, vemos que esta alcalosis metabólica puede corresponder a una elevación del pH arterial, es decir, mayor a 7.45, y va a corresponder también con una elevación de la concentración de bicarbonato, es decir, los valores ya llegan a ser más de 28 milimol por litro. La etiología de la alcalosis metabólica puede ser ya sea por una pérdida, como dije, de hidrogeniones o una ganancia de álcalis, en este caso la ganancia de bicarbonato. En el caso de la pérdida de hidrogeniones, estas pérdidas pueden ser ya sea por vía gastrointestinal, por vía renal o un desvío transcelular de hidrogeniones. Por la vía gastrointestinal, igual a través de los vómitos o pérdidas a nivel de la sonda nasogástrica o por diarreas perdedoras de cloro, que es más visto pues en patologías congénitas, diarreas congénitas o pacientes con trastornos intestinales congénitos que puedan ser hiperperdedores de cloro. Pero es más frecuente pues que el paciente vomitador o el paciente que tiene alto gasto a nivel de la zona nasogástrica pueda presentar posteriormente alcalosis metabólica. A nivel de la vía renal, tenemos aquellos pacientes que usan diuréticos, por ejemplo los cardiópatas, que usan frecuentemente diuréticos de asa o diuréticos diacídicos que como efecto secundario producen una alcalosis metabólica. Del mismo modo, los pacientes que presentan un aumento del metabolismo adrenal, como el hipermineralocorticoidismo, van a generar también una alcalosis metabólica y también puede haber alcalosis metabólica post-hipercámica, es decir, el paciente que hiperventila demasiado también como compensación renal va a generar una alcalosis metabólica. Y los pacientes con hipocalemia también tienen eh, por el mismo hecho de que el potasio forma parte del anion gap, de la brecha aniónica establecida, va a haber una disminución en este caso de este tipo de iones posteriormente, y esto posteriormente va a comprometer al, al metabolismo de hidrogeniones a nivel celular, por lo que va a haber un desvío transcelular de hidrogeniones generando posteriormente alcalosis metabólica.
Y en el caso de la ganancia de álcalis, puede verse ya sea debido a la administración de bicarbonato de sodio o transfusiones masivas de sangre. Como dije en la etiología, en cuanto a los vómitos, el jugo gástrico, que contiene bastante ácido clorhídrico, vemos que por cada hidrógeno que pierde se genera bicarbonato que se va a terminar reabsorbiendo a nivel del organismo. Es decir, los pacientes vomitadores van a terminar perdiendo mayor cantidad de hidrogeniones porque los jugos gástricos contienen alta cantidad de hidrogeniones. Entonces, esto va a afectar posteriormente a nivel duodenal, puesto que este, a nivel de los ácidos de los jugos gástricos van a estimular también secreción pancreática rica en bicarbonato. Sin embargo, al perder mayor cantidad de iones hidrógeno a través de los jugos gástricos, va a generar una reabsorción de este ion bicarbonato, por lo general y por lo tanto producir alcalosis metabólica. Las diarreas perdedoras de cloro, ya sea las diarreas congénitas o los adenomas vellosos, o también se puede encontrar con el uso excesivo de laxantes que pueden causar alcalosis metabólica. Y algunos laxantes, por ejemplo, que tienen contenido en fósforo, pueden aparecer secundariamente hipofosfatemia por el uso excesivo de estos. En el caso de los diuréticos de asa o tiacídicos, que van a, mediante su farmacología, van a producir contracción del agua a nivel del líquido extracelular, produciendo aumento de las pérdidas urinarias de hidrógenos. Y el aumento de la actividad mineralocorticoide, que se va a encontrar en el hiperaldosteronismo, en el síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, los tumores secretores de renina o estenosis de la arteria renal. La clínica va a ser, por lo general, una alcalosis metabólica va a generar unos síntomas bastante secundarios o ligados con el tema de deshidratación. Como vimos, un paciente con vómitos o deshidratado va a presentar posteriormente astenia, calambres, mareos, disminución de la turgencia de la piel o hipotensión ortostática, que también podrían correlacionarse con un tema de alcalosis metabólica. Síntomas secundarios por la hipocalemia misma, caracterizado por poliuria, polidipsia, espasmos, debilidades musculares, puede haber hígado metabólico, y que hipocalcemia vienen acompañados la alcalosis ya sea por pérdidas de potasio o pérdidas de calcio. Y en este caso, la alcalemia conduce a un aumento de la unión de calcio, que se va a aumento de la unión del calcio a las proteínas. Por lo tanto, al no estar ya un calcio libre en el organismo, va a producir una hipocalcemia secundaria. En este caso, para evaluar qué tipo de alcalosis metabólica se está llevando a cabo, vemos si es que hay manejamos primeramente lo que es el tema de la presión arterial. Si es que hay una presión arterial normal o un grado de hipotensión que se va a corresponder con con cierto porcentaje de deshidratación. Vemos también podemos medir la cantidad de cloro que se encuentra en la orina, y si dependiendo si está alto o bajo, se puede correlacionar con algunas enfermedades, en este caso ya sea los vomitadores o las diarreas perdedoras de cloro, adenomas vellosos, abuso de laxantes, fibrosis quística, que también es importante, y el alto contenido de cloro urinario va a corresponder con algunas enfermedades ya un poco más raras, como el síndrome de Bartter o el síndrome de Jeter. Y si es que el paciente está hipertenso y tiene alto gasto de cloro a nivel de la orina, tenemos también otro tipo de enfermedades que en base a la medición, ya sea de renina o aldosterona, pueden ser ya sea un hiperaldosteronismo primario, una hipertensión maligna renovascular, exceso de mineralocorticoides o mineralocorticoides exógenos, uso de sustancias, el síndrome de Liddle o enfermedad de Cushing. Y bueno, el tratamiento de la alcalosis metabólica se va a dirigir principalmente a dos objetivos. Uno, la fuente de regeneración o administración de bicarbonato, y revertir también los factores que impiden que los riñones excreten el exceso de bicarbonato. Es decir, el manejo a la larga también va a ser un manejo etiológico, es decir, buscar la causa principal de por qué el paciente está haciendo alcalosis metabólica y manejar ese tipo de enfermedad. Para lograr esto, es necesario responder algunas preguntas. Primero, el aumento de la concentración plasmática de bicarbonato se debe a una pérdida de iones de hidrógeno, ya sea a nivel gastrointestinal o renal, o si es que hay una contracción de volumen del líquido extracelular, o hay un desplazamiento intracelular de los iones de hidrógeno,
una carga exógena de álcalis o precursora de álcalis, o una combinación de estos factores, o si de por qué el exceso de bicarbonato no se llega a excretar por la orina. Entonces, al final se va a tratar la causa subyacente, es decir, si la causa son los vómitos, un paciente vomitador, manejar el tema de los vómitos, ya sea con antieméticos y rehidratando al paciente, detener o reducir la eliminación de secreciones gástricas. Esto puede verse, por ejemplo, disminuyendo el contenido ácido de las secreciones gástricas a través de inhibidores de bomba de protones. Si es posible, regular lo que es la dosis de diuréticos de asa o tiacídicos que utilicen los pacientes que lo requieran, por ejemplo, los cardiópatas, ya que estos, como efecto secundario, van a producir alcalosis metabólica. Y en caso de requerir diuréticos, valorar los diuréticos ahorradores de potasio, o sea, añadirlos junto a los diuréticos de asa o tiacídicos, o los inhibidores de adhidrasa carbónica como la acetazolamida, para no excederse en cuanto a la dosis de diuréticos de asa o de tiacídicos. Y por otro lado, incrementar la excreción renal de bicarbonato, la cual puede estar perpetuada ya sea por una disminución del volumen arterial efectivo, una depresión de cloruro o hipocloremia, y reducción del suministro de cloruro a nivel del tubo distal, o puede deberse a una depresión de potasio o hipopotasemia, o una función renal reducida, o evidencia una falla renal crónica. Y bueno, eso es todo con respecto a la primera parte.